Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo la reseña de la novela última que ha sacado Marcos Chicot, que es El asesinato de Platón. Así es que nada, espero que la disfrutéis muchísimo y empezamos. Hola, buenas tardes. Bueno, como os decía, vengo con una reseña que me apetece muchísimo hacer, que es la última novela de Marcos Chicot que se llama El asesinato de Platón. Antes de empezar, muchísimas gracias a Editorial Planeta por el envío del ejemplar. Yo sabía que era una novela que iba a disfrutar muchísimo porque ya he leído otras cosas del autor y me han encantado, y El asesinato de Platón no ha sido menos ni muchísimo menos, ha sido al contrario. Ha sido una lectura, una experiencia lectora pues muy grata y espero poderoslo transmitir ahora a todos con esta reseña. Antes de empezar con la reseña en sí misma, me gustaría hablaros un poquito de Marcos Chicot, del autor. Marcos Chicot es este señor que veis aquí. Para aquellos que no le conozcáis, os lo presento. Y no es solamente un gran escritor, que lo es, sino que es también una gran persona. Si investiguéis un poquito sobre él, leéis un poquito cómo se define, las cosas que cuenta en las entrevistas que le hacen, veréis que él no solo se define como escritor, sino también como papá de una niñita con síndrome de Down. Él está muy comprometido con la causa. El 10% de lo que recauda con sus novelas lo dedica a fundaciones de ayuda a personas con discapacidad. Si entréis en su página web veréis un vídeo que tiene grabado con algunos consejos y algunas cositas para papás que acaban de tener un niñito o una niñita con síndrome de Down. Así es que desde aquí solo agradecerte, Marcos Chicot, tu compromiso y tu ayuda a las personas que realmente lo necesitan. Esperemos que se pueda recaudar muchísimo con la venta de tus obras y se pueda ayudar a muchísimas personas. Muchas gracias. Más cosas que os cuento del autor. Marcos Chicot no solamente este no es su primer libro, de hecho tiene una especie de saga fundamentada en la vida de los filósofos griegos más importantes, que son El asesinato de Pitágoras y El asesinato de Sócrates. Os diré que El asesinato de Pitágoras es un thriller que sucede en Crotona, que fue donde Pitágoras tuvo pues su mayor influencia y su sede de la escuela pitagórica, por decirlo de alguna manera, aunque realmente Pitágoras en sí es un personaje más bien secundario, porque la trama de thriller se desarrolla de manera paralela a la vida y obra de Pitágoras, o a los últimos años de la vida de Pitágoras, mejor dicho. Después tenemos La Hermandad, que es un libro que es un thriller que sucede en la edad contemporánea, pero que va a dos tiempos y que toma algunos personajes del asesinato de Pitágoras y por esa parte se puede sentir un poco unido, pero realmente son dos libros independientes, dos tramas independientes, ¿vale? Luego tenemos El asesinato de Sócrates, que fue finalista del Premio Planeta, o sea que la calidad de este libro es indiscutible, donde, bueno, pues en el contexto de la vida de Sócrates iremos viendo también pues toda una trama familiar, de intriga familiar, en el contexto de la guerra civil entre Atenas y Esparta. Bueno, pues con una familia muy particular, que, bueno, veremos también todo el tema de las plagas que azotaron, plagas de peste que azotaron a Atenas en aquellos años. Es un libro maravilloso con unos personajes súper bien estructurados, con una trama familiar muy bien estructurada, que nos explica muy bien cómo funcionaba la relación entre Atenas y Esparta en aquellos años, cómo fue la guerra civil entre Atenas y Esparta, cómo eran esas relaciones políticas entre ambas ciudades-estado. Y por último tenemos El asesinato de Platón. En este libro sí que el filósofo cobra una importancia mucho mayor. Este libro comienza 30 años después del final del asesinato de Sócrates. De hecho, hay personajes que encontramos aquí que empezamos a ver en el asesinato de Sócrates y de una línea argumental que ya empezó en el asesinato de Sócrates. ¿Quiero esto decir que te tienes que leer antes el asesinato de Sócrates? Pues hombre, es recomendable, creo que no es fundamental porque esa línea argumental que os digo está explicada en este libro para que no te pierdas. Si directamente coges El asesinato de Platón, realmente te enteras de
cuál es ese detalle que de alguna manera hila o entreteje la vida de los personajes, de algunos de los personajes. Pero bueno, no es fundamental. Yo sí que lo haría, me leería primero El asesinato de Sócrates, que es un libro maravilloso, uno de mis favoritos realmente, y después El asesinato de Platón, que también es muy buen libro. Como os decía, en este caso la figura del filósofo cobra una importancia un poquito mayor. No os voy a decir que sea el personaje protagonista, porque no lo es. La protagonista es Altea, una mujer, que os hablaré más adelante de ella. Pero Platón sí que, bueno, por un lado tenemos buena parte de su filosofía y de sus ideas principales bastante explicadas a lo largo de las páginas de este libro. Encontraremos sus ideas de la República, sus explicaciones, sus alegaciones sobre el amor que expone en su obra del Banquete, bastante desarrolladas en uno de los capítulos del libro, a través de las voces de los personajes. Veremos también su idea del filósofo rey bastante bien expuesta y bastante bien explicada, porque de hecho va a ser una parte de la línea argumental que va a llevar el libro. Platón tenía una ambición, que era crear en algún sitio un gobierno fundamentado en el bien y en el bien común y en la igualdad y alejado de la demagogia, gracias a la implantación de un rey que al mismo tiempo fuera filósofo, poseedor de esa sabiduría que le permitiese anteponer el bien común al suyo propio, a los placeres sensoriales, a la comida, a las fiestas, etcétera, etcétera, que estuviese fundamentado en la moderación, etcétera. Él cree que, él intenta en varias ocasiones imponer este sistema de gobierno en Siracusa, que es una ciudad de Sicilia, donde, cambia bastante de gobierno y de forma de gobierno a lo largo de los años que cubre esta novela. También nos explica esa idea, esos primeros movimientos feministas ya dentro de la misma filosofía platónica, ¿no? Esa idea de que todos los ciudadanos deben de recibir una educación igualitaria que les permita ese buen gobierno, incluidas las mujeres, que también pueden llegar a gobernar, como esa figura de filósofo, filósofa, rey y reina. De hecho, Platón tuvo maestras en su academia, a pesar de que no estaba muy bien vista y la figura de la mujer no era precisamente poseedora de libertad y de entidad más allá de la custodia de su marido, de su padre, de su hijo en aquella época en Atenas. Sin embargo, Platón tuvo maestras, tuvo figuras femeninas que cobraron importancia en la época en Atenas gracias a él. Y como os digo, veremos repartidas parte de su filosofía. Platón es uno de los grandes, el padre de toda la filosofía contemporánea realmente. Hay quien dice que toda la filosofía contemporánea al final no dejan de ser notas al pie de página de la obra platónica. Pero por ahí va una parte de la historia, pero no la totalidad. Sí que os diré que este libro tiene una parte que es Carta a mis lectores, si no me equivoco, es como lo llama el autor aquí al final. A ver, espera que tengo aquí pegatinas. Carta a mis lectores, efectivamente, donde el autor explica qué parte de la obra es ficción y qué parte es realidad, qué personajes son reales, existieron, están documentadas, sobre todo gracias a la obra del historiador Plutarco. Veremos que muy buena parte de los personajes, sobre todo todos los que están relacionados con esa parte de la trama de Platón viajando a Siracusa, exponiendo su vida para cumplir con su proyecto, etcétera, etcétera. Todos esos personajes y todas esas tramas y toda esa parte de guerra civil en Siracusa, veremos que fue real, que sucedió, que son personajes reales. Y luego tenemos toda la parte de ficción, que es la que fundamentalmente cae sobre todo el peso sobre la figura de Altea, que os cuento ahora. Altea es una mujer ateniense, es hija de Perseo, que es uno de los personajes protagonistas del asesinato de Sócrates. Como os he dicho, esta novela empieza 30 años después del final del asesinato de Sócrates, del final del asesinato de Sócrates. Altea, conoceremos al padre, a Perseo, conoceremos a su hermano, que también tiene una relevancia importante a lo largo de todo el libro. Ella está casada con Calipo, que es un mercader, un hombre de negocios ateniense muy importante, de una familia importante de Atenas.
y que va a tener va de alguna manera también a tener esa ida y vuelta o ese link, ese vínculo entre la trama de ficción y la trama de realidad de la que os hablaba, ¿no? De todo el proyecto platónico en Siracusa. Realmente estamos ante un libro espectacular. Nos va a situar en una Atenas que prácticamente vamos a poder recorrer con nuestros propios pies. No solamente Atenas, sino también Esparta. Vamos a conocer la situación política entre Atenas, Esparta y una gran nación que está surgiendo en ese momento, que es Tebas, que está conquistando Grecia, que está a punto de hacerse con Esparta, que está amenazando a Atenas gravemente y con la que se están trazando alianzas que buscan la paz y la prosperidad de todos los pueblos. Vamos a conocer personajes importantes, figuras militares y políticas de los tres territorios, de Esparta, de Atenas y de Tebas. Veremos algunos personajes históricos como Filipo de Macedonia, como Aristóteles, como, bueno, pues figuras importantes que yo espero que haya una novela que sea El asesinato de Aristóteles, que continúe con esta saga de filósofos y que desarrolle estos personajes cuyos principios e infancia ya empezamos a ver aquí, o primeros pasos ya empezamos a ver aquí. Y realmente os diré que es un libro que, a pesar de ser un tochal de 935 páginas, se lee muy bien. La trama avanza a mucha velocidad, no para, están todo el rato pasando cosas que hacen avanzar la acción, que hacen avanzar la trama, que hacen que los personajes evolucionen de una manera maravillosa. Realmente están muy bien construidos, no solamente los personajes en sí, su manera de ser, de comportarse, etcétera, sino esa evolución, ese arco del personaje está perfectamente construido en todos ellos tienen una evolución, una flexibilidad o una manera de que los acontecimientos que les van pasando y las decisiones que ellos van tomando van modelando su propio ser y cómo acaban la obra, incluso Platón, todos, la verdad es que todos. Y bueno, ya como os digo, o sea, es un libro que se lee muy rápido. Sí que hay algunos fragmentos en los que profundiza más en esa filosofía platónica, que hay que leerlos con una concentración mayor, porque a pesar de que están muy bien explicados, que están puestos en voces de los personajes para que se expongan los conceptos de una manera natural a través de los diálogos, que era una cosa que utilizaba mucho Platón, etcétera, pues una fórmula muy fácil. Sí que lógicamente los conceptos pues son más densos y más complicados de entender, pero aún así ya os digo que pueden ser 1 o 2 páginas en determinado capítulo. Los capítulos son muy cortos, lo cual también agiliza mucho su lectura y de verdad os va cambiando el punto de vista del personaje principal de Tebas, el personaje principal de Esparta, los personajes principales en Atenas. Os van cambiando los puntos de vista, están contados los capítulos desde las voces de los diferentes personajes y es muy, muy, muy entretenido y muy, muy, muy didáctico. De verdad creo que es un libro que conjuga bastante bien esas dos vertientes. Es un libro que educa muchísimo, que te enseña muchísimo sobre la filosofía platónica, sobre la historia de Atenas, sobre la historia de Grecia, y que además te entretiene muchísimo, que no te das cuenta de lo que estás aprendiendo y estás aprendiendo muchísimo. Solo te das cuenta cuando lees la carta a mis lectores del final del libro. Así es que nada, para mí es un 5 estrellas, ya lo fue El asesinato de Sócrates, quizá El asesinato de Pitágoras si no fue un 5 estrellas fue un 4 o un 4,5, pero desde luego El asesinato de Platón es un 5 estrellas y os lo recomiendo muchísimo. Y como os decía antes, espero que haya un asesinato de Sócrates que continúe con la historia, aunque sea unos años después, perdón, un asesinato de Sócrates he dicho, no, un asesinato de Aristóteles. Y que veamos algunos personajes que ya empiezan a aparecer de alguna manera: Filipo de Macedonia, Alejandro Magno, que es muy niño en esta obra, Aristóteles, etc. Así es que nada, muy recomendado. ¿Qué deciros? Os dejaré por aquí abajo en la cajita de descripción el link a la página web de Marcos Chicot para que podáis saber más sobre él y sobre su obra con las fundaciones. Y bueno, si os ha gustado, como siempre,
dadle al like, dejadme todo lo que queráis en los comentarios, estoy deseando leeros y contestaros a todos ellos. Si queréis estar al tanto de cuando subo vídeos, solo tenéis que suscribiros y darle a la campanita. Lo de darle a la campanita es muy importante porque es lo que va a hacer que el sistema os avise cuando subo vídeo. Si me echáis de menos de miércoles a miércoles, que es cuando subo vídeo, me podéis encontrar en mis redes sociales, que también os dejaré los links aquí en la cajita de descripción, que son el blog, Instagram y Twitter. Y nada, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, nos leemos y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, besitos.